Para dejar marca en la historia y en el mundo, no existe huella demasiado pequeña. La historia está hecha de voluntades fuertes, tiranos, villanos y lobos disfrazados de oveja. Las intenciones cambian, las personas muestran sus dos caras, y es que el lobo siempre será el malo si es Caperucita quien relata el cuento. Estás escuchando Puertas al Misterio. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con la historia de la Orden del Temple o los Caballeros Templarios. En la Edad Media, en el año 1095 después de Cristo, el emperador bizantino Alejo I solicitó al Papa Urbano II ayuda para reunir apoyo militar para proteger sus tierras. Su intención era recuperar territorio arrebatado al Imperio Bizantino. Esta petición tuvo gran impacto porque dio inicio a las cruzadas. Tras el final de la Primera Cruzada, en el año 1099, algunos de los principales nobles francos que habían liderado la campaña se repartieron los territorios arrebatados. Así nacieron el Condado de Edesa, el Principado de Antioquia, el Condado de Trípoli y el más importante de todos, el Reino de Jerusalén. El emperador Alejo, al que habrían debido devolverlos, había abandonado la cruzada, por lo que la mayoría de los líderes francos consideraron que tenían derecho a conservarlos como botín. Después de esto, nacieron las órdenes religiosas militares. Entre ellas, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, y cuyos miembros son conocidos como los Caballeros Templarios. Fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Esta orden nació después de la Primera Cruzada en el año 1119, cuando Hugo de Payns, un caballero francés, pidió al rey Balduino II que le cediera un ala de la mezquita de Alcázar. Todo esto con la intención de alojar allí los miembros de un nuevo grupo, 8 en total, que reclutaron más de 300 hombres sin nombrar a los escuderos, cuya finalidad era cuidar y mantener seguro el camino que iba a la costa de Jerusalén. Y así nació. Esa era su intención, y tuvo ese nombre debido a que la mezquita se encontraba en las ruinas del antiguo templo de Salomón. Durante aproximadamente 9 años, la orden no se retiró de las ruinas del templo de Salomón, el cual excavaron durante todos esos años. Dicen los rumores que allí encontraron gran cantidad de tesoros. Algunos creen que hallaron el Arca de la Alianza, que para quienes no saben, es el cofre donde guardan las tablas donde están los 10 mandamientos. Un cofre descrito en los relatos bíblicos. También hablan de que posiblemente hallaron los restos de Jesús, que de ser así, se darían cuenta que no era un hijo de Dios, sino otro profeta, y de ser así, los cimientos de la cristiandad quedarían en discusión. Dichas especulaciones mencionaban que también encontraron hasta el Santo Grial, aunque es mera especulación, pues muchos historiadores afirman que el templo fue saqueado por el Imperio Romano. La Orden del Temple fue finalmente aprobada por el Papa Inocencio II, oficialmente en 1129, durante el Concilio de Troyes, y reconocida por el Patriarca de Jerusalén, Garmón de Piquini, quien le impuso la regla latina, la cual regía a los canónicos agustinos del Santo Sepulcro. Es decir, eran normas que los obligaba a tener, entre otras cosas, voto de pobreza, obediencia, castidad. Su signo distintivo era un manto blanco, como símbolo de pureza y castidad, con una cruz de color rojo bordada encima del corazón, y su patrono, por decirlo así, era San Bernardo de Claraval. Los templarios participaron durante la Segunda Cruzada, apoyando y protegiendo al rey Luis VII de Francia.
En la Tercera Cruzada apoyaron a Ricardo I de Inglaterra, quien llegó a un acuerdo con el sultán Saladino para convertir a Jerusalén en una ciudad libre para el peregrinaje. Además de actuar como protectores de Tierra Santa, los templarios estuvieron presentes en la península ibérica, donde tomaron parte de la reconquista española. Su misión primordial pasó a ser otra, pues los caballeros de la Orden del Temple terminaron transformándose en el brazo armado de la Iglesia Católica, siendo esa fuerza de choque en las batallas decisivas de las cruzadas. Se enriquecieron rápidamente, gracias a donaciones y diezmos. Llegaron a tener en su poder gran variedad de bienes y oro, y con ello crecieron en poder, convirtiéndose prácticamente en el primer banco conocido. Por medio de permutas, compras, ventas y préstamos con intereses, que serían invertidos en su causa de cuidado a la Tierra Santa. Algo que resulta hipócrita, debido a que la usura, en este caso los préstamos con interés, estaban prohibidos y eran fuertemente castigados por la Iglesia. Para el año 1170, los caballeros templarios ya se extendían por territorio alemán, francés, inglés, español y portugués, llegando a tener más de 20.000 miembros. El sinfín de sus riquezas fue tan grande que llegaron a conceder préstamos a reyes y nobles. También a disponer de sus riquezas para construir iglesias y catedrales. Debido a todo esto, afloró la envidia y las rencillas, pues muchos reyes y nobles les debían una gran suma de dinero. Y con la pérdida de la ciudad de San Juan de Acre, el último bastión de los templarios, a manos de los turcos en el año 1291, empezó el declive de los caballeros templarios, quienes a la postre debieron retirarse de Tierra Santa y terminar instalándose en la isla de Chipre. Esta orden fue disuelta por el Papa Clemente V en el año 1312, a instancias del rey Felipe IV de Francia, quien estaba muy endeudado con los templarios, pensando que en disolverlos saldaría su deuda. Con esto, muchos caballeros regresaron a sus países de origen, donde representaron una molestia para los nobles y los reyes por los bienes y el dinero que adeudaban, pues bien se dice que si quieren hacer enemigos, presten dinero. Algo así sucedió. Muchos de ellos llegaron a Portugal y Escocia. En Escocia fueron ayudados por el rey Robert I y fueron dados los cimientos de la capilla de Roslin, su última gran obra enigmática, pues allí se encuentran imágenes como el jardín del Edén, imágenes de Satanás y hasta el árbol de la vida de la mitología nórdica, Yggdrasil. Se especula que allí se esconden muchos documentos y tesoros que conservaron aquellos caballeros. Otra de las causas del declive templario fue que en el año 1306 el español Ramón de Llull decide presentar un proyecto donde se muestra su deseo de fusionar a los caballeros templarios con otras órdenes militares, en este caso con los hospitalarios, proyecto que recibió una negativa por parte de Jacques de Molay, el gran maestre templario. La negativa causó enemistad con el Papa Clemente V, y aquí empezó la persecución por parte del rey de Francia Felipe el Hermoso, como ya comentábamos, quien aprovechó la enemistad y presentó ante el Papa una denuncia conformada por 127 acusaciones. En estas denuncias, entre otras cosas, destacaba la posesión de más poder y riqueza que la Iglesia, la toma de juramentos de sus miembros para enriquecer la orden a toda costa, y sin importar nada, las relaciones mantenidas con musulmanes a escondidas, ritos de iniciación que comprendían sacrilegios contra la cruz, asesinatos de soplones de la orden, adoración de ídolos paganos, brujería, entre otros. En ese mismo año, Jacques de Molay y 140 templarios fueron arrestados y llevados a la Inquisición para ser juzgados. Todos fueron torturados y obligados a aceptar cargos por hechos que no cometieron, para posteriormente ser quemados en la hoguera. De Molay también fue torturado por varios días hasta que confesó su culpabilidad en hechos de sodomía, apostasía, ultraje a Cristo y diferentes ritos obscenos. Tras aceptar todas estas acusaciones, fue absuelto. Para el año 1312, durante el Concilio de Vienne, Clemente V disolvió la orden, transfiriendo todos los bienes a la Orden de los Caballeros de San Juan. Ese mismo año, de Molay aceptó los cargos difamatorios que le imputaban,
Sin embargo, posteriormente se retractó. Así que 2 años después, más exactamente el 18 de marzo de 1314, el último gran maestre de la Orden del Temple fue quemado vivo en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame, junto con algunos de sus hermanos. A veces es más grande la carga de la culpa, más grande el dolor de haber dicho que se cometió un delito cuando realmente no fue así. Es mejor morir como un héroe que vivir como un traidor a los ojos de quien protegimos. Es por ello que Dumoulin se retractó públicamente. El día en que fue quemado, el sacerdote que dirigió la ejecución lo instó a aceptar su culpabilidad para así morir de una forma menos dolorosa. Sin embargo, Dumoulin proclamó nuevamente su inocencia y fue quemado en la hoguera. Frente a miles de adeptos y enemigos, proclamó la inocencia de la orden, de sus compañeros templarios. Y según cuentan las leyendas, ese día quemándose en la hoguera, se levantó sus vestiduras mostrando la cruz que hizo sobre su cuerpo en carne viva, llena de sangre, pues le habían retirado la cruz al ser excomulgado por sus supuestos crímenes y lanzó una maldición contra aquellos que fueron culpables de la conspiración, como fueron el Papa Clemente V, el rey Felipe IV y Guillermo de Nogaret, quien era consejero del rey de Francia, a los que enjuició ante el tribunal de Dios y vaticinó su muerte en un plazo de 1 año. No sé si por cosas del destino, o si realmente la maldición tuvo tanto poder, porque ese mismo año, el 20 de abril, el Papa Clemente V falleció, y posteriormente, el 29 de noviembre, Felipe IV murió en un accidente de casa, y se rumora que también murieron sus 3 hijos y nietos varones. Para completar la triada, el mismo año murió por envenenamiento el conspirador Guillermo de Nogaret. El cumplimiento de esta maldición dio pie a diferentes supersticiones, entre ellas una famosa en todo el mundo, el fatídico Viernes 13. Este día tenía numerosas connotaciones negativas en muchas culturas, principalmente en las del orden religioso. Una de ellas, y la asociada a los templarios, es que el 13 de octubre de 1307 se dio el inicio a la persecución de caballeros de la orden, una mala jugada, pues debido a ello no solo murieron quemados los templarios, sino que su maldición y el horror se extendieron hasta sus asesinos. La historia de los caballeros templarios verdaderamente es algo fascinante y lleno de misterios, pues bien ha sido retratada y contada miles de veces en películas y en documentales. La mayoría de estos relatos frecuentan las especulaciones sobre todo lo que fue la Orden del Temple. No sabemos si sean simples bulos o realidades, sobre todo lo que posiblemente hallaron en sus excavaciones y en sus conquistas, porque hasta en un momento se llegó a especular que también tenían o llegaron a hallar la cabeza de San Juan Bautista, y que dentro de la orden le rezaban a este santo. Y también lo de la capilla de Rosslyn, que para muchos expertos, arqueólogos e historiadores sigue siendo un total enigma, pues miles de veces han intentado que les permitan las excavaciones para ver qué sucedieron o qué escondieron allí posiblemente, y la iglesia no ha permitido hacerlo. Con esto finalizamos nuestro episodio de hoy en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como @puertasalmisterio. Denle like, comenten y compartan. Muchas gracias por escucharnos.